Hola amigos, bienvenidos a Cinencia, donde el cine y la ciencia toman conciencia de su importancia. Hoy hemos venido al Parque Regional de Guadarrama a hablar con Aday López Portillo. Aday es técnico de Medio Ambiente y Sostenibilidad, licenciada en Ciencias Medioambientales y profesora de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Alfonso X el Sabio. En el programa de hoy vamos a hablar de la película WALL-E y la relación que tiene con el tema de la sostenibilidad. Hola Aday, ¿qué tal? Hombre Javi, ¿Cómo estás? muy bien, aquí, viendo las abejillas, ¿Qué estás cuidándolas? están despertando ya, llega la primavera. Muy bien. ¿No habrás visto esta película? Anda, WALL-E, pues claro. Aday, entonces, tú que has visto la película, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Pues me ha gustado mucho, me parece que es una película que refleja muy bien un poco tanto lo que no solo podría ocurrir, sino lo que de hecho ya está ocurriendo con el tema de los residuos, la contaminación en el planeta Tierra. ¿Tú crees que la vida podría desaparecer tal y como aparece en la película? Pues si nos fijamos en los datos, mismamente, en la película WALL-E, lo que sale es un mundo que ya no es habitable para la humanidad, que tiene que escapar de él en una nave espacial, porque la Tierra está totalmente cubierta de residuos y se ha vuelto un lugar tóxico. Entonces, pues si ponemos datos, por ejemplo, en el 2010 se vertían solo de sólidos urbanos, residuos domiciliarios, 3,5 toneladas al año. Para el 2025 dan 6 millones de toneladas solo de residuos relacionados con actividades cotidianas. Si a eso le vamos sumando residuos industriales, residuos nucleares, plásticos, la verdad es que nos encontramos con un panorama en el que todavía estamos aquí, pero hay muchísimos lugares que son vertederos gigantescos, pues compiten por tener el vertedero más grande del mundo países como Brasil, China, Corea del Sur. O sea, tenemos un grave problema con los residuos. Cuando hablamos de residuos y de contaminación, ¿exactamente a qué nos referimos? Es decir, ¿el plástico por qué es malo o qué otros contaminantes podemos encontrar que atacan la vida? Contaminación es un concepto que en realidad son elementos extraños a un determinado ecosistema que lo degradan. Entonces cualquier cosa puede ser un contaminante, un vertido de caliza, la caliza a lo mejor en un lugar que lleve muchísimo tiempo no es un contaminante, pero si de repente echamos caliza en otro entorno pues sería un contaminante. Tenemos un problema con contaminantes muy persistentes, que no solo son los residuos nucleares, que por supuesto pueden durar miles de años, que eso no está en los costes de mantenimiento de los almacenes, van a estar en este planeta miles de años, pero es que luego hay plásticos que pueden durar 500 años. O sea, los plásticos son un gravísimo problema, vivimos en la era del plástico. Sí. 60% de las personas, según análisis en la Unión Europea, tienen plástico en sangre. Entonces podemos hablar también de las grandes islas de plástico que flotan en el océano, pero en parte visible la del Pacífico es 2 veces Estados Unidos, pero esa es la parte visible, pero sí. En toda la columna de agua, por debajo, pues también hay plástico. Otros datos que se dan, por ejemplo, de esta misma isla del Pacífico es que por cada medio kilo de plancton hay 3 kilos de plástico. O sea, directamente los peces están comiendo plástico. Causan 100.000 muertes de mamíferos marinos al año, causan la muerte de más de 1 millón de aves por ingestión o atrape. O sea, ya no hablamos de que los plásticos son disruptores endocrinos, quiere decir que una vez que te los comes interfieren con tu sistema hormonal. El sistema hormonal controla desde el desarrollo embrionario, la capacidad de reproducirte, de engordar, del metabolismo. Entonces, estamos hablando de que están muriendo 1 millón de aves solo de enredarse en el plástico.
pero no estamos hablando de la tumores que puedan tener relacionados con un mal funcionamiento de su sistema hormonal, problemas de fertilidad, feminización de un montón de anfibios, por ejemplo, por plástico, o mismamente enfermedades que son muy dolorosas, aparte de que producen gastos altísimos al sistema sanitario relacionado con una industria del plástico. Estamos hablando de que son enfermedades que son muy dolorosas para la persona que las padece. En la película vemos un hecho muy relevante, que es cuando por fin encuentran una planta. ¿Por qué es tan relevante el hecho de que aparezca la planta en la Tierra? ¿Qué significa? Bueno, pues la vida en la Tierra, hay una biodiversidad enorme de organismos que pueden habitar ecosistemas muy extremos, o que pueda haber vida en situaciones con una altísima concentración de sales, puede haber vida con temperaturas muy altas. Sin embargo, esa planta simboliza un poco que existe un lugar habitable para la humanidad, para un mundo que tiene plantas, es un mundo habitable para el hombre. Entonces ese es el hallazgo que puede ser la señal de que el hombre puede volver a la Tierra. Sí. Entonces una tierra sin plantas es una tierra sin alimentos, es una tierra para nosotros. O sea, muchas veces se intenta hacer una dicotomía que es un contraste un poco imposible bajo mi punto de vista, porque se saca un poco la conclusión de que o es el hombre o es la naturaleza, como si fueran cosas distintas. Es que no puede haber hombre sin la naturaleza. Entonces, por ejemplo, respecto a cómo ha ido evolucionando la vida desde hace 4.500 millones de años, pues hay un momento en el que el planeta Tierra es colonizado por plantas. Desde 1950, con todas las extinciones, incluida la extinción de los grandes dinosaurios, nunca le había pasado factura a los grandes bosques que se formaron, salvo en la época actual. Desde 1950 ha desaparecido más del 50% de la superficie forestal del planeta. Eso es una cosa gravísima que no había ocurrido nunca antes y que nos hace pensar en un mundo muy poco agradable. O sea, los efectos del cambio climático, la pérdida de suelo, pues los fenómenos extremos. Entonces, se están teniendo iniciativas como intentar reforestar el Sahel y hacer un cinturón verde un poco para hacer un lugar más habitable para aquellas poblaciones. Sí. Entonces, por ejemplo, se ha abierto una controversia científica recientemente al descubrir que quizá hay que cambiar un poco el enfoque respecto a los bosques y la lluvia mismamente. Sí. Se está dando un poco la vuelta a si es la lluvia la que trae los bosques o son los bosques los que traen la lluvia. Entonces, pues se ha demostrado que el Amazonas o la selva del Congo en realidad es la que trae la lluvia, que si no hubiera esas plantas sería un desierto como el del Sáhara. O sea, lo que me estás diciendo es que las plantas no solo nos traen oxígeno, no solo traen oxígeno al ambiente, que es lo que necesita el ser humano para respirar, sino que también provoca un ecosistema, provoca un medio en cuanto a humedad y temperatura que es el óptimo para que podamos vivir, ¿no? Efectivamente, las plantas hacen posible que nosotros vivamos, tanto porque son capaces de captar la luz solar, o sea, toda la energía viene del sol y fluye por este ecosistema generando al mismo tiempo materia, gracias a las plantas que pueden hacer la fotosíntesis. No son los únicos organismos fotosintéticos, pero son la base de una cadena trófica que permite a los herbívoros alimentarse, al mismo tiempo permite la existencia de carnívoros y un mundo sin plantas sería un mundo inhabitable para nosotros. Y luego, bueno, ¿qué te parece cómo vive la humanidad en esa nave? ¿Hasta qué punto puede ser algo ficcionado o cómo de lejos estamos en esa humanidad que vive atrapada en una nave donde se consume, donde no se relacionan? ¿Cómo lo ves tú? Pues me parece otra muy buena imagen de ficcionada, pero en el fondo real, de cómo es una parte de este planeta, ¿no? Que son, en concreto esa nave pertenece a una empresa que es BNL,
que proporciona a esa humanidad todo el entretenimiento. Esa humanidad se desplaza en unos dispositivos, no pisa el suelo, tiene una pantalla en la cara, le proporciona la comida, le proporciona el ocio, no se miran, no se tocan. Entonces es una gran empresa que no tiene por qué coincidir con los intereses de esa humanidad, y en la película de Wall-E se ve, cuando desaparecen las pantallas, se tocan, se miran, hablan, es cuando se descubren vivos. El propio capitán de la nave empieza a querer volver a la Tierra, a reforestar la Tierra y hacer algo con su vida, no hacer nada y que se lo hagan todo. Si nos fijamos un poco en el modelo imperante, también bastante controlado por grandes corporaciones, donde las iniciativas o no pequeñas tienen, o sea, pues poca capacidad de competir, es un modelo que se parece bastante. Bueno, pues muy interesante ha sido la conversación contigo de todos estos datos que nos has dado, y bueno, realmente podríamos seguir tratando el tema porque es inabarcable la cantidad, la verdad, y es sorprendente lo cerca que estamos un poco de la película de Wall-E. ¿Cómo te quedas? ¡Hay vida! Bueno, pues después de haber hablado con Aday y habernos ofrecido todos esos datos objetivos sobre la pérdida de recursos forestales, podemos concluir que el mundo de hoy cada vez se va pareciendo más al mundo que aparece en la película de Wall-E. Ahora mismo, la mayoría de los organismos incluyen plástico en su interior, el cual influye en su equilibrio hormonal. Tercera conclusión, es el bosque el que trae la lluvia y no tanto la lluvia la que trae el bosque la lluvia. Así es que, Juan, y una última cosa.